Bueno, siendo las 2 de la tarde, vamos a esperar unos minutos a los compañeros para iniciar completos la clase, ¿sí? Em, Viendo también la situación de capaz la conectividad falla a veces en algunos, pero bueno, vamos a esperar unos minutitos. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase con los que están, ¿sí? Y buenas tardes ante todo, chicos y chicas de SEBA. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que capaz suene común en nosotros en el día a día, que lo escuchamos en cualquier momento, por muchas personas conocidas como políticos, como los propios comerciales de televisión,
o como también cualquier persona dentro de un trabajo en donde tiene cierto conocimiento de algún tema específico, entonces a partir de ello puede generar una, una conversación con ciertos rasgos o matices retóricos, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca hoy de las falacias. El tema de las falacias es importante, chicos. Para todos nosotros es genial que nos hayan puesto dentro de la currícula. ¿Por qué? Porque desarrollamos dentro de eso temas específicos como el poder saber manifestarnos, poder dialogar, el saber escuchar y poder comprender. Entonces, ante eso nosotros tenemos que hacernos la idea que siempre hay que estar preparados. Hay que estar preparados para poder nosotros enfrentarnos a algún argumento falaz, que por ahí capaz no se entiende, que por ahí capaz en cierta circunstancia tenemos que afrontarlo, ¿no? Quiero que ante eso, sobre todo, tengan la libertad de poder preguntarme en algún momento en el chat, ¿no? Yo responderé terminando lo que estoy haciendo, estoy exponiendo algo, termino la idea y luego respondo. ¿Correcto? Entonces acá, no es listo. Entonces empezamos. Eh, hay ciertos lugares donde encontramos que las personas hablan muy bien, ¿no? Hablan muy bonito, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son estas personas que hablan bonito? Se llaman oradores, ¿no? Oradores. Y por lo general, siempre tienen estudian y practican el poder hablar. Bien. Estos oradores muchas veces eh, tienden a decir argumentos verdaderos basados en hechos concretos objetivos o también erróneos. Pero atentos, de estos argumentos erróneos y verdaderos, los argumentos erróneos, la tierrita, erróneos pueden ser con intención o sin intención. Seguimos. Los argumentos con intención, erróneos con intención, son los que vamos a ver que son las falacias. Estas falacias, vamos a ver ahora dentro de un poco, cómo se definen, ¿sí? Pero ya tenemos ya como que el escalonamiento de toda, desde el inicio del orador, lo que habla, lo que realiza, cuál es su función, hasta cuál es su finalidad o el fin último de un orador. Comúnmente es esto, ¿no? El de que con su palabra, con lo que él pueda decir, al final nos convenza, sea erróneo o verdadero, y si es erróneo, con una intención, que es que él salga ganando un debate, convenciéndonos en una propuesta, ¿sí? ¿Dónde vemos este tipo de ejemplo claro de falacia? Pues lo vemos con los políticos. Es muy común que los políticos tengan argumentos falaces. ¿Dónde lo realizan? En debates comunes, en debates, en propuestas, etc., etc. También tenemos a los comerciales. Te mandando un mensaje subliminal. Lo único que quieren es que compre su producto, ¿no? De consumo. Luego vemos otro lugar en donde vemos argumentos falaces es en
la ciencia, muy bien, en la ciencia, ¿no? Con reducciones hipotéticas de teorías no con de teorías no comprobadas. En estos puntos, en estos 3 puntos, podemos ver eh, las falacias que están a flor de piel, ¿sí? En estos lugares, porque siempre buscan como fin último no el beneficio de uno, sino tener la razón. En el caso de la ciencia, ¿no? Cuando se dice que la ciencia empírica o pragmática no acepta la existencia de un alma, sino que piensa que todo es a raíz de neuronas, de asociaciones entre lo físico y lo neuronal, entonces a partir de ahí sale solamente las acciones, las emociones, todo, y que niegan totalmente, rotundamente la existencia de algo inmaterial, en este caso nuestra alma, ¿no? Entonces, como dice, no se puede comprobar por medio biológico, físico, material, entonces dice que no existe. No es verdad, porque la ciencia no es solamente el pragmatismo o el empirismo, es sobre todo una asociación entre lo material y los muchas veces intangible, ¿no? Metafísico. Muy bien, sigamos. Vamos a borrar esto. Vamos a seguir con el siguiente diapositiva. Tenemos como definición de las falacias, son argumentos incorrectos o engañosos. Eso es lo que nosotros decíamos acerca de lo que muchas veces nos proponen, nos han propuesto estos políticos del siglo XXI, del año 2021, del mes de campaña que han realizado y nos han dicho que no han prometido la vida entera. Pero no solamente está en que no pueden prometer la vida entera, porque muchas veces lo que promete se puede cumplir. Muy bien, genial, hasta ahí está bien. Pero lo erróneo es que tratan de utilizar muchas veces un juego sucio, un juego de palabras, también utilizando eh, una campaña en donde dañas a la otra persona para poder tú beneficiarte con tu argumento. Entonces ya ahí empiezas tú a decir que no, algo no anda bien, algo anda mal, porque cuando es una campaña limpia, ¿qué hace? Pues no necesita de atacar a la otra persona, tú dices tus propuestas y genial. Y ahora, también puedes decir tus propuestas, puedes decir que tus propuestas están bien, correctas. Sin embargo, no existe fundamento eh, lógico, como hablamos la semana pasada, entre lo que tú propones y la realidad. Y pones muchas veces como, como premisa mayor una utopía, ¿no? Por ejemplo, es verdad que las, es verdad que las famosas vacunas van a curar a las personas, ¿sí? Pero dice que estas vacunas solamente van a funcionar en caso tú hayas tenido un cierto organismo X, ¿no? Entonces es mentira, porque en todos los organismos, por más que seamos distintos, tenemos las mismas cualidades. Entonces no podemos generalizar, particularizar diciendo que porque una persona es Y, va a quedarle bien la vacuna. No, a todos. Se supone que justamente de un general se tiene que sacar un particular, ¿vale? Entonces son engañosas e incorrectas. Y lo único que nos quieren llevar es a la persuasión, al mareo, al no saber responder, pero al final es retórica. Y cuando una mentira, si hay una conclusión es mentira, es muy fácil encontrar las premisas erróneas, incorrectas, ¿no? Quiere decir que la verdad, por más, si la conclusión es una verdad, eh, si las premisas son verdades, por ende la conclusión va a ser verdadera. Pues si encontramos una conclusión que es posible,
Y es más que seguro que las premisas son posibles o alguna está errada o incorrecta en este caso, ¿no? Esa es la primera. Entonces encontramos la primera, ya está. Falacias son argumentos incorrectos y engañosos. Ahora, segunda. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Otras se cometen sin intención debido a descuidos del hablante. Atento acá. Porque cualquier descuido, por ejemplo, tú debates con alguien y te equivocas en una palabra y se transgiversa el sentido de tu enunciado, es muy posible que ese argumento, esa equivocación sea argumento para que toda tu idea se vaya y se destroce porque la otra persona lo va a utilizar como punto para dañar tu imagen, para dañar también tu planteamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas cuando te enfrentas a una conversación y en esa conversación hay, por ejemplo, dices algo mal y ya se malinterpretan las cosas y ya de hecho piensan que tú realizas algo, capaz nunca en tu vida has sabido, pero por esa conversación ya se está pensando eso, ¿no? Y por último, pueden ser muy sutiles, persuasivas y cuesta detectarlas muchas veces. Claro, es justamente la misión de una buena falacia. La misión de una buena falacia es que no te vas a dar cuenta cuando te están diciendo que es un mensaje subliminal. Por eso es tan sutil que no se da cuenta si de repente. Hay que tener mucho cuidado. Vas a pensar hasta que es verdadera. Pero cuando ya se empieza a ver, se empieza a desmenuzar poco a poco, analizando cada premisa, podemos ver que la conclusión capaz que nos han dicho y pensamos que es correcta, es engañosa, ¿sí? Es engañosa, así que con cuidado con eso, ¿vale? Listo, entonces voy a proyectar un video para que podamos nosotros un poquito ver cómo nos define nuestro amigo de Educatina eh, el, el pensamiento o la definición de lo que es eh, la falacia. ¿Vale, muchachos? A ver, un momento. Hola a todos. En el presente video vamos a seguir estudiando un poquito más de lógica, como lo veníamos haciendo en los videos anteriores. Recordemos que definimos qué era la lógica, que era la ciencia que estudiaba las leyes del pensamiento y veía qué relación tenía el pensamiento con la verdad. También estudiamos los tipos de razonamientos, deductivos, no deductivos, razonamientos por analogía. Decíamos que un razonamiento es un encadenamiento de juicios. Pero en este caso nos toca estudiar las falacias y hagamos memoria y pensemos en nuestra vida cotidiana. Seguramente usted o algún familiar o algún amigo o algún conocido ha utilizado la palabra falacia en algún momento para hacer referencia a algún tipo de engaño, ¿sí? O, por ejemplo, para hacer referencia a algún tipo de creencia equivocada o idea falsa sobre algo. Por ejemplo, cuando alguien dice todos los hombres del mundo son honestos. Eso es una falacia porque es algo que no puedo comprobar. Entonces la lógica va a utilizar o usa la palabra falacia para designar errores en los razonamientos. Errores en los razonamientos. Es decir, una falacia es un razonamiento que parece correcto, pero que al analizarlo nos damos cuenta que no lo es. Un razonamiento vendría a ser engañoso, que nos persuade. Hay diferentes tipos de falacias. Nosotros vamos a citar algunas para que se nos clarifique un poquito más esta cuestión. Vamos a hacer hincapié primero en estas dos. Tenemos la falacia que recibe el nombre de apelación a la
ignorancia. ¿Qué queremos decir con esto? Consiste en tratar de que el otro acepte una conclusión porque no hay pruebas en contra de la misma. Aceptar una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Y ahora vamos a citar un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, tenemos que aceptar que hay espíritus en la casa de Juan porque nadie ha probado lo contrario o porque nadie ha podido constatarlo. Eso es una falacia por apelación a la ignorancia. Pero tenemos el caso de las falacias por composición y reside en atribuir las características propias de un elemento al todo en el que se integra. Entonces, reside en atribuir las características propias, en atribuir las características propias de un elemento al todo en el que se integra. De un elemento al todo en el que se integra. Un ejemplo de esto sería, si yo les digo a ustedes, Juan es un excelente futbolista. Luego, o por lo tanto, el equipo para el que juegue va a ganar siempre. Eso sería una falacia por composición. Pero también, y sigamos indagando, porque es muy interesante este tema de las falacias, tenemos las falacias llamadas por división, que es el caso contrario a las falacias por composición y que consiste en atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Atribuir las características propias de un todo, como decíamos, a cualquiera de sus elementos. A cualquiera de sus elementos. Vamos definiéndolas para que ustedes puedan tomar nota y luego utilizarlas al momento de estudiar. Un ejemplo de falacia por división sería, me parece maravillosa la obra del fantasma de la ópera. Luego, por lo tanto, todo el que la represente será un excelente actor o todo el que actúe en ella será un excelente autor. Es decir, estoy atribuyendo las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Las características propias de la obra El fantasma de la ópera al actor que la represente en ella. Entonces, si la obra, yo digo, si la obra es maravillosa, el actor que la represente va a ser maravilloso también. Pero vayamos a ver qué son las falacias por apelación a la piedad, porque este es un caso muy interesante. Estas falacias se producen cuando se busca la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión determinada. Entonces, se producen cuando se busca la compasión de alguien, cuando se busca la compasión de X persona, la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. Para que acepte como verdadera una conclusión. Y vayamos a dar un ejemplo de falacia por apelación a la piedad. Por ejemplo, un abogado, para probar la inocencia de su cliente, apela al hecho de que éste tiene hijos pequeños que quedarán desprotegidos si se lo condena a cadena perpetua. Por citar un ejemplo de falacia de apelación a la verdad, que es cuando se busca, repitamos, la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. Y vayamos entonces ahora a la falacia de apelación al pueblo, que es nuestro anteúltimo ejemplo. Esta falacia de apelación al pueblo reside en hacer referencia, nos dicen los lógicos, a lo que hace todo el mundo o la mayoría. Hacer referencia a lo que hace
todo el mundo. Y seguramente ustedes en algún momento han cometido una falacia de este tipo, o la mayoría, como decíamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es decir, usé la remera marca NN porque son las mejores, o decir, las remeras marca NN son las mejores porque todo el mundo o la mayoría las usan. Es muy común que nosotros cometamos este tipo de razonamientos erróneos, ¿sí? Entonces, repitamos, la apelación, la falacia por apelación al pueblo es aquella que reside en hacer referencia a lo que hace todo el mundo o, como decíamos, la mayoría, para que el otro acepte como verdadera una conclusión. Para que el otro acepte como verdadera una conclusión. Siempre son pequeños engaños las falacias, ¿sí? Como nos estamos dando cuenta. Y vayamos con el caso de las falacias del falso dilema, porque consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles. Consiste entonces en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles o existentes, claro está. Por ejemplo, si yo digo, en este momento tenemos dos opciones, o votamos a López o el país se derrumba. Supongo que nadie quiere que el país se derrumbe, por lo tanto, vamos a votar a López. Ese sería un ejemplo de falacia del falso dilema que, repetimos, consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles. Esto, señores, es el tema de las falacias dentro de la lógica. Hay un montón de casos más y de ejemplos y diferentes tipos de falacias. Nosotros hemos visto algunas, como eran la falacia del falso dilema, la de apelación al pueblo, la de apelación a la verdad. En caso que ustedes quieran saber sobre algún otro tipo de falacia que nosotros no hemos tocado en este video, pueden preguntarnos y con gusto vamos a explicárselos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Muy bien, entonces chicos, creo que nos ha quedado un poquito más la definición de falacia. Vamos a seguir con las clases. Han puesto de manifiesto el video unos tipos de falacia, pero vamos a ver otros más que también son importantes, ¿sí? Que los considero que son necesarios saber para poder tenerlo presente ahora y también en las próximas clases, ¿vale? Porque voy a dejar ejercicios de falacias y quiero que ustedes también lo puedan resolver. Bueno, ya hemos hecho las definiciones. Existen dos tipos, falacias, las famosas falacias formales y las falacias informales, ¿no? Vamos un poquito a ayudarnos con la nota. ¿Ya? Entonces decimos que las falacias formales, ay, perdón, un desastre, rollito. Decimos que las falacias formales, dice, razonamiento deductivo inválidos. ¿Qué decíamos de deductivos? Que hacían dos premisas, de dos premisas que nosotros manifestábamos que eran particulares, podemos afirmar que la conclusión es verdadera, ¿no? Pues en este caso va de lo menor a lo mayor. Porque tienen una estructura lógica tal que los hace parecer correctos. Comúnmente decíamos que mantenían una verdad aquellas conclusiones en donde las dos premisas eran verdaderas y por ende el general era mayor, la conclusión. Pero en este caso, estamos viendo que el razonamiento deductivo puede ser correcto, pero a la vez es inválido porque tiene una estructura lógica, ¿no? Muchas veces equivocada o metiendo algún error que nos haga pensar que es correcto, pero al final
ya son unas falacias que por tanto no es verdad lo que están diciendo, ¿sí? Entonces está este. El segundo sería, se producen en textos escritos, en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos según reglas precisas que procuran excluir la ambigüedad y la vaguedad. Lenguajes construidos según reglas precisas que procuran excluir la ambigüedad y siempre van a ser las falacias bien escritas, eh, léxicamente van a estar bien formuladas, pero al final no van a ser correctas, chicos. Ninguna falacia es verdad. ¿Sí? Entonces ya sabemos que estas dos falacias formales van a ser siempre, vamos a ponerlo acá, bien, bien escritas, van a parecer verdad, pero no son válidas deductivamente. Es características. Bien escritas parecen verdad, pero no son válidas deductivamente. ¿Ya? Tener presente esto para poder nosotros seguir adelante. Muy bien, sigamos. Y existen las falacias informales o no formales, lo mismo. Por ejemplo, podemos encontrar que son conocidas también como falacias de claridad o ambiguas, ¿no? Aparecen en razonamientos cuya formulación contiene palabras y frases ambiguas. Perdón. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque la ambigüedad siempre nos trae confusión al final. Por ejemplo, cuando hablas acerca, estás hablando con tres personas y hablan de un candidato a la presidencia, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un candidato que fue a la presidencia que fue Ciro, no Ciro Gálvez. Y hay otro que es Ciro Castillo, que es el que se lanzó para congresista. Entonces se dice, con la persona de B están hablando de Ciro Gálvez, pero la persona C está hablando de Ciro, ¿no? De Ciro Castillo. Entonces ahí se confunden cuando empiezan a utilizar solo pronombres y no nombres completos. Cuando dice, sí, pues él, ¿quién él? Y la otra persona, Ciro Gálvez, dice, no, Ciro Castillo. Y entonces ahí empieza la ambigüedad por la terminología, por los términos, por no utilizar bien los nombres propios, entonces crean allí un falacia de ambigüedad. ¿Sí? Contiene palabras o frases ambiguas, con significados que oscilan o cambian de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento. ¿No? Es lo mismo que le estaba diciendo. Y seguidamente tenemos las falacias de atingencia, independientes del lenguaje. Dice, la característica común a todos los razonamientos que cometen falacias de atingencia es que sus premisas carecen de atingencia lógica con respecto a las conclusiones, ¿no? Atento, porque a ver, vamos a buscar en el diccionario qué significa atingencia. A ver, vamos a buscar en el diccionario para que salga la palabra correcta. Sí, listo, atingencia. Conexión, relación de una cosa con otra, tener un asunto atingente con otro, es tener una relación, ¿no? Que exista una conexión como tal. Dice, atingentes es una relación entre una cosa que tiene como nexo una persona entre dos. Listo. Es que sus premisas carecen de relación o de conexión lógica con respecto a sus conclusiones. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Vamos a ver un ejemplo para poder darnos cuenta. Falacias de ambigüedad. Vamos a ver las falacias de ambigüedad para que podamos darnos cuenta en qué nosotros no nos estamos percatando y así estamos dejando que nos
llenen de falacias mucha gente y nosotros le creemos y pensamos que es verdad. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos falacia de ambigüedad, de equívoco, de anfibología, de énfasis, de composición y de distribución. Vamos a ver la primera. La primera dice, de equívoco. El razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. Voy a ver, repito nuevamente, ¿sí? Para aclarar. El razonamiento que busca probar, el razonamiento tiene dos premisas y conclusión. Premisa 1, A, y premisa B. Y esta es conclusión. El razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación quiere decir, quiere A más B. Este razonamiento quiere afirmar A más B es igual a C. Asumiendo que uno o más términos del razonamiento puede ser, dentro del razonamiento podemos encontrar una palabra o un verbo, ¿no? Que nos haga a nosotros parecer que solamente tiene un significado, ¿ya? Es, eh, es falso, porque no solamente tiene un significado, sino que también tienen muchos más. Eso puede caer en la ambigüedad. Por eso decíamos que el ambiguo, pues, hablamos del caso de la persona, del político X, con dos nombres distintos, ¿no? Pero en el fondo solamente Ciro, el tal Ciro, pero ahí hay varios políticos de nombre Ciro. Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, el fin de una cosa es la perfección. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Otro ejemplo. Jesús dice, ¿no? Jesús dijo, no resistan, no se resistan al mal. Muy bien. Premisa 1. Lo decía con respecto a que se dejen hacer el mal, o sea, dar la otra mejilla. Si le golpean, da la otra mejilla para que te dañen. Ese es el mal que le hace injustamente, ¿no? A él que no hizo nada. La otra premisa, drogarse es un mal. Por tanto, Jesús dijo, no te resistas a drogar. ¿Se han dado cuenta que acá hemos utilizado un equívoco? ¿Por qué hemos utilizado un equívoco? Porque acá estamos hablando que no resistirse al mal tiene sencillamente un solo significado, que en este caso es no dejarse hacer el daño o no defenderse frente a alguna situación, como Jesús lo hizo, ¿no? Jesús no se defendió, dio la otra mejilla. Igual, pues entonces a ese mal se refería, no al mal de drogarse. Entonces ahí está el error, ¿no? Es lo mismo que acá. El fin de una cosa es la perfección. La muerte es la perfección. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Se da cuenta que es ambiguo. De anfibología.